Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos. Hoy, viernes 22 de junio, veremos lo más interesante en materia de derechos humanos. Te comento que a nivel nacional, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal urgió a respetar, proteger, promover y garantizar el derecho de las personas refugiadas. En materia internacional, veremos que expertos de la ONU condenan los abusos contra periodistas. Además, la Organización Internacional de Human Rights Watch acusa a militares egipcios de abuso de poder. Estamos a punto de comenzar. Iniciamos con nuestro primer bloque de noticias nacionales. En la ciudad de Chihuahua, un promotor infantil de los derechos humanos de los niños denunció que existe discriminación e inseguridad en el lugar donde él vive. Después de los primeros 3 días de que recibiera su constancia como promotor de los derechos humanos de los niños, Francisco Suárez Navarro, de tan solo 14 años, en proporcionar un estudio de campo respecto a las condiciones que atentan contra sus derechos en el lugar donde vive, destacó que existe discriminación por condición económica e inseguridad por el exceso de pandillas. Asimismo, el joven expresó que desde hoy podrá exigir un entorno de respeto y paz para él y para los demás niños y niñas. Además, explicó que es de gran importancia que todos y todas conozcan sobre sus derechos, por lo que los invitó a la ciudadanía a acercarse a las instituciones de derechos humanos. En las instalaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero se llevó a cabo el curso taller denominado Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el cual estuvo dirigido a servidoras y servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado que conforman el Servicio de Emergencia 066 y 089 de Denuncia Anónima. Esto fue con el objetivo de poder mejorar aún más el servicio que prestan los encargados de atender llamadas de emergencia, proporcionándoles las herramientas teóricas, jurídicas, sobre todo las relativas a grupos vulnerables de la sociedad, como son las personas con alguna discapacidad, adultos mayores, jóvenes, personas de la diversidad sexual, niñas y niños, y especialmente la relativa a la violencia contra las mujeres. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal urgió a poner en marcha el programa de acciones para poder respetar, proteger, promover y garantizar el derecho de las personas refugiadas. En el Día Mundial de las Personas Refugiadas, el organismo defensor de derechos humanos informó mediante un comunicado de prensa que en México hay 1.226 personas refugiadas según el registro del ACNUR. De ellas, un número importante se concentra en la Ciudad de México, por lo cual la Comisión Defensora de Derechos Humanos exhortó al gobierno capitalino a garantizar los derechos de las personas refugiadas, quienes se enfrentan a la invisibilidad social y a la discriminación generada por la insensibilidad de toda la ciudadanía. Asimismo, solicitó aplicar acciones para poder sensibilizar y capacitar a la población y a las y los funcionarios públicos para poder fortalecer una cultura de respeto y reconocimiento de los derechos de las personas refugiadas en esa ciudad. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, que preside Juan Alarcón Hernández, se une al objetivo de aumentar cada día el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. De tal forma que instruyó al coordinador regional de esta comisión con sede en Tecpan, Adelaido Mejije Martínez, se trasladara al Centro de Reinserción Social de la Unión allá en Guerrero, quien en compañía del juez de primera instancia del ramo penal del Distrito Judicial de Galeana, secretario de Acuerdo y defensores de oficio, realizaron gestiones de beneficio para los internos, entablando mecánicas de trabajo con las autoridades encargadas de la impartición de justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos
convocó a representantes del Estado mexicano a explicar los motivos del incumplimiento de la sentencia contra México por la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, emitida en el 2009 en el mes de noviembre. El director del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Octavio Amezcua, informó que el día de hoy viernes representantes del Estado mexicano comparecerán ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia totalmente privada, en la que también estarán Tita Radilla Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de México, y abogados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, organización que está representando a la familia de Radilla. Con el único fin de contribuir a la divulgación y el conocimiento de los derechos de indígenas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos impartió una conferencia sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en el poblado de Chalcatzingo. Durante su participación, la ombudsman de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, afirmó que para poder defender y hacer valer sus derechos indígenas, primero tienen que conocerlos, pero al no poder defender algo que se desconoce, esto es lamentable. Por lo cual, exhortó a las autoridades municipales, locales y estatales a redoblar esfuerzos con el único objetivo de que se respete su identidad, tradición, costumbre, que se reconozcan a sí mismos sus contribuciones culturales y que se preserven los territorios en los cuales ellos habitan. Con el propósito de fortalecer la cultura, el respeto a los derechos humanos y mantener vigentes los valores en los niños, niñas y jóvenes guerrerenses, personal de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero impartirá el curso de verano denominado Programa de Promotores Infantiles y Juveniles de Derechos Humanos. Dicho taller inicia el día 25 de junio y concluye el 13 de julio con un horario de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Tiene el cupo limitado para tan solo 20 participantes con edades de 8 a 17 años, recalcando que estos deben tener el interés en el conocimiento y la promoción de los derechos humanos y los deberes. Si usted desea solicitar la inscripción de este curso, puede acudir a las instalaciones de la comisión, las cuales están ubicadas en la Avenida Juárez, esquina con Galo, Soberón y Parra, o podrá dirigirse con la representante ahí mismo, con Jacqueline Vázquez Pineda. La Secretaría de Salud del Distrito Federal modificó los lineamientos de los servicios sanitarios para la interrupción legal del embarazo, con el propósito de poder establecer las pautas para que el personal médico practique abortos voluntarios, ya que las disposiciones anteriores se limitaban a la interrupción por causales no punibles. Con los cambios a los lineamientos generales de la organización y operación de los servicios de salud para la interrupción legal del embarazo allá en el Distrito Federal, publicados este miércoles en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se incluyó el uso de medicamentos como método preferente para practicar este tipo de interrupción legal del embarazo. Entre estas nuevas disposiciones está que el crecimiento debe realizarse por un médico cirujano que muestre su capacitación y adiestramiento en estas funciones mediante un documento teórico práctico emitido por el Área de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud allá en el Distrito Federal. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, Raúl Ramírez Ramírez, informó que sostuvo una reunión con familias de la colonia Las Lomas, quienes expusieron que hace 3 años el sistema estatal penitenciario instaló una antena bloqueadora de telefonía celular en este centro con el fin de evitar que los internos realizaran llamadas de extorsión a la sociedad. En torno a esto, Ramírez indicó que, aunque aseguran estar de acuerdo con la medida, ya que es de beneficio social, los vecinos han manifestado que se han visto afectados por la falta de señal ante las llamadas que se interrumpen o las que se bloquean, asimismo la recepción y el envío de mensajes tardíos. El también secretario general de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos destacó que los afectados exigen que se restablezca la comunicación,
ya que hay ocasiones que tienen que hacer llamadas de emergencia y los servicios nunca llegan. Por ello, temen que se ocasionen mayores problemas. Y bien, es momento de hacer una pausa, no se despegue su monitor, en un momento regresamos con más información. Estamos de regreso para presentarle lo más interesante a nivel internacional. Le comento que actualmente cada minuto muere una persona víctima de la violencia armada, 250,000 de ellas resultado de conflictos armados alimentados por un comercio irresponsable de armas de fuego. La mayoría de estas víctimas han sido jóvenes. Por ello, Amnistía Internacional le invita a participar firmando una petición en la página de internet www.nomasarmas.org, la cual será entregada ante la ONU el 3 de julio con el fin de impedir el flujo de armas a lugares donde se utilizarán para cometer abusos y violaciones de derechos humanos. Cabe señalar que en los próximos días todos los países del mundo se reunirán ante la ONU para poder discutir la aprobación del Tratado sobre Comercio de Armas, pero lamentablemente existen demasiados intereses opuestos a este tratado. El secretario general de la ONU anunció ayer en la cumbre Río+20 que se han logrado importantes compromisos con la iniciativa Energía Sostenible para Todos, lanzada en septiembre del año pasado. En torno a esto, Ban Ki-moon subrayó que las numerosas acciones de apoyo conseguidas durante la conferencia en Río de Janeiro muestran el interés de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en lograr el acceso universal a los servicios energéticos modernos para el año 2030. Asimismo, lograr la energía sostenible para todos no es solamente posible, sino necesario. Es el hilo de oro que une al desarrollo con la inclusión social y la protección del medio ambiente, así lo dijo el día de ayer el titular de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. La organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch acusó ayer al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto de concentrar cada vez más poder y abusar del mismo. La incansable extensión de los poderes para detener a los civiles y juzgarlos va más allá de los que disponía el ejército bajo el régimen del expresidente Hosni Mubarak. Así lo aseguró en Nueva York Joe Stork, director de la Organización para Cercano Oriente, quien además añadió que los decretos constitucionales del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que gobiernan el país desde la dimisión de Mubarak en febrero del año pasado, tras una protesta popular, son las indicaciones más recientes de que el 30 de junio no podrá haber ningún traspaso de poder sustancial a un gobierno civil. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, sostuvo ayer en la cumbre Río+20 que es imprescindible e ineludible un cambio en el concepto de desarrollo y cambiar también la lógica económica vigente que compensa solo mercancías y bienes de uso, a otra que tenga en cuenta también los bienes ambientales como los que genera la selva amazónica. Por su parte, el presidente de Cuba, Raúl Castro Cruz, llamó a los estados industrializados a dejar a un lado las justificaciones y los egoísmos y a buscar soluciones, porque indicó que todos, sin ninguna excepción, pagarán las consecuencias del cambio climático. En otra información le comento que 2 expertos independientes de derechos humanos condenaron ayer el alto número de periodistas que son muertos o sufren maltratos por el ejercicio de sus funciones. Los relatores sobre la libertad de expresión, Frank LaRue, y sobre las ejecuciones sumarias y extrajudiciales, Christopher Haynes, llamaron a los gobiernos a actuar de manera decisiva en la protección de los comunicadores y de la libertad de prensa. En sus informes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que sesiona en Ginebra, los expertos afirmaron que los periodistas sufren cada vez más de graves violaciones como amenazas de muerte, arrestos que de manera arbitraria, torturas y asesinatos. Cruz Roja, ACSEM, ACNUR, CEAR, Rescate y Women's League Worldwide
instaron este miércoles al gobierno español a desarrollar el reglamento de aplicación de la Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria aprobada en el año 2009. En un manifiesto conjunto con motivo del Día Internacional del Refugiado, que se celebró el pasado 20 de junio, las 6 organizaciones no gubernamentales señalaron que la aprobación de la normativa pendiente ayudaría a solucionar situaciones tan importantes como las reunificaciones familiares o las solicitudes de protección internacional en puestos diplomáticos. Cabe señalar que el derecho de asilo está recogido en la Constitución española. Es por ello que estas organizaciones que trabajan en este campo manifestaron su interés y disposición de trabajar de manera conjunta con el actual gobierno y las entidades concernidas para hacer entre todos que el sistema de protección internacional en España pueda ser un modelo de legislación y práctica para muchos otros estados. El secretario general de la ONU lamentó que no se lograra un acuerdo sobre medidas concretas y recíprocas sobre el programa nuclear de Irán durante las conversaciones celebradas en Moscú entre ese país y el grupo E3+3. En un comunicado de prensa, Ban Ki-moon instó a las partes negociadoras como Rusia, Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia y Alemania, además de Irán, a reanudar el diálogo diplomático con intensidad renovada y máxima flexibilidad. Sin embargo, en el encuentro celebrado este pasado martes en Moscú, Irán se negó a renunciar a la posesión del uranio enriquecido al 20%, una condición del E3+3 para levantar las sanciones económicas impuestas a ese país debido a sus actividades nucleares. Ayer, un deportista argentino inició un recorrido en bicicleta de 32,000 kilómetros entre Ushuaia y Alaska para apoyar la tarea de la Fundación Save the Children, Salvemos los Niños, en una experiencia que cuenta con apoyo de esa entidad y organismos oficiales, la cual espera concluir en el año 2014. Se trata de Guillermo Aymar, de 29 años, quien ya superó algunos desafíos físicos extremos como correr varias maratones y haber batido el récord mundial de caminata sin descanso en la Extra Mile Endurathon, junto a otros 6 competidores. En esta oportunidad, este joven recorrerá las Américas para difundir el trabajo de la fundación, cuyo objetivo es la defensa y promoción de los derechos de los niños y las niñas. La experta de la ONU en Solidaridad Internacional, Virginia Dandan, viajará a Brasil del próximo 25 al 29 de junio para estudiar las experiencias en la implementación de la diplomacia solidaria, basada esta en el compromiso de ese país con los derechos humanos y el desarrollo social. Dandan señaló que las iniciativas brasileñas de cooperación internacional han dado lugar a la elaboración de marcos de trabajo innovadores para la cooperación sur-sur y de tipo triangular en áreas como la agricultura, la educación, la salud y el combate hacia la mortalidad infantil. Cabe señalar que durante su visita la experta se reunirá con autoridades nacionales y representantes de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales. Y bien, esto es todo en materia internacional y como es costumbre cada viernes le damos un resumen de las labores que se realizan en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. Y bien, comenzamos con esto. Por gestiones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, han preliberado a 5 indígenas en el municipio de Guadalupe y Calvo. Además, esta misma semana inició la Jornada por los Derechos de la Mujer en la frontera con Texas. Asimismo, esta semana concluyó la capacitación de los derechos humanos a estudiantes de la frontera con Arizona. Además, vale la pena destacar que en la misma ciudad de Chihuahua, la comisión ha detectado alta violencia escolar y familiar en alumnos de primaria de esta entidad. Además, vale la pena recordarle que este lunes, ante la temporada vacacional, comienza el programa Paisano operativo que implementa la Comisión Estatal de Derechos Humanos para poder tutelar a los turistas que vienen a nuestro país.
Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo les recuerdo que visiten nuestra página de Twitter como @informatv_dhnet y nuestra página de Facebook como InformaTV. Yo soy Lía Montañez, deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo lunes.